¿Alguna vez has sentido, en la soledad de tu habitación, o caminando por un lugar familiar, una presencia repentina que te ha hecho detenerte en seco? No es miedo, no es un escalofrío de terror, es una certeza suave, casi imperceptible, de que no estás solo. Es esa sensación de que alguien te mira con amor desde un punto ciego de la realidad. La mayoría de las personas descartan esto como sugestión o dolor de luto. Pero el Padre Pío de Pietrelcina, el estigmatizado que vivía con un pie en la tierra y otro en el cielo, nos diría algo muy diferente. Él nos enseñó que la muerte no es un muro de hormigón, sino un velo de gasa. Y a veces, ese velo se mueve. En esta serie monumental de 5 partes, vamos a explorar un territorio sagrado y peligroso a la comunicación entre los vivos y los muertos. No desde la oscuridad del espiritismo, que el Padre Pío condenaba, sino desde la luz de la mística católica. Vamos a descubrir si ese familiar que perdiste, tu madre, tu hijo, tu esposo, está intentando decirte algo urgente. El Padre Pío identificó 3 señales inequívocas que las almas utilizan para romper el silencio de la tumba. Antes de que abras tu corazón a estas señales, suscríbete al canal y activa la campana. Al hacerlo, te unes a una comunidad que no busca fantasmas, sino santos. Tu suscripción es el primer paso para entender el lenguaje de la eternidad. Prepárate, porque lo que vas a leer podría confirmar lo que tu corazón ha sospechado siempre: el amor es más fuerte que la muerte. Para entender las señales que un familiar fallecido puede enviarnos, primero debemos limpiar nuestra mente de los errores modernos y sumergirnos en la teología de la cercanía que vivía el Padre Pío. El mundo actual nos dice 2 mentiras opuestas, o bien que muerto el perro, se acabó la rabia, materialismo ateo, o bien que podemos hablar con los muertos cuando queramos usando medias y tablas o ouija, espiritismo. El Padre Pío luchó ferozmente contra ambas mentiras. El santo capuchino enseñaba que la muerte no rompe la relación, solo cambia la frecuencia. Cuando tu familiar fallece, su alma se separa del cuerpo, pero no se separa de la iglesia ni del amor. Si esa alma está en el cielo o en el purgatorio, sigue siendo parte del cuerpo místico de Cristo. Esto significa que hay un vínculo orgánico, real y vivo, entre tú y Él. El Padre Pío llamaba a esto la circulación de la gracia, así como la sangre fluye de la cabeza a la mano. La gracia y el amor fluyen de los santos y de las almas purgantes hacia nosotros, y de nosotros hacia ellos. Por lo tanto, la comunicación no es paranormal, es sobrenaturalmente natural. Es tan normal como que la mano sienta el calor del corazón. Sin embargo, el Padre Pío ponía una barrera de fuego ante la curiosidad morbosa, a la prohibición de la invocación. Él advertía severamente: no debemos llamar a los muertos, no debemos forzarlos a venir. Eso es orgullo y falta de respeto a la voluntad de Dios. Quien va a una sesión espiritista o intenta contactar a un difunto por su cuenta, está abriendo una puerta al demonio, que es el mono de Dios, y puede disfrazarse de tu familiar para engañarte. El Padre Pío decía que las almas de los difuntos no están a nuestra disposición, están a disposición de Dios. Ellas solo pueden venir o enviar señales si Dios les da un permiso especial. Aquí radica el misterio fundamental de esta primera parte, a la iniciativa divina. Si tu familiar fallecido está intentando hablarte, no es porque tú lo hayas llamado, ni porque él se haya escapado del más allá, es porque Dios, en su infinita misericordia, la firma de un pase de salida temporal, o le ha permitido enviar un telegrama o espiritual con un propósito muy concreto. El Padre Pío explicaba que Dios permite estos contactos por 3 razones principales: para o pedir, sufragiu oración, porque sufre N para dar, consuelo, porque nos ven sufrir demasiado, u para ofrecer consejo en advertencia,
para salvarnos de un peligro espiritual. El Padre Pío vivía rodeado de estas visitas permitidas. Para él, ver a un difunto en su celda o en la iglesia era tan común como ver a un peregrino vivo. Pero él siempre discernía: ¿vienes de parte de Dios o vienes de parte del enemigo? Nosotros, que no tenemos sus dones extraordinarios, debemos ser prudentes. Pero el Padre Pío nos asegura que el amor de nuestros familiares difuntos no es pasivo. Ellos nos ven, nos escuchan, y a menudo gritan en silencio. El problema es que nosotros estamos demasiado sordos por el ruido del mundo para captar su frecuencia. La angustia del silencio es una de las pruebas más duras del duelo. Lloramos porque ya no escuchamos su voz, ya no sentimos su abrazo. Nos parece que han desaparecido en un abismo negro. El Padre Pío consolaba a las viudas y a los padres huérfanos de hijos, diciéndoles: están más vivos que tú. Tú vives en una sombra, ellos viven en la verdad. No están lejos, están en la habitación de al lado. Solo que la puerta está cerrada por ahora. Esta visión arquitectónica de la muerte es consoladora. No se han mudado a otro planeta. Están en la habitación de al lado, la dimensión espiritual. Y las paredes de esa habitación son delgadas. A veces, ellos golpean la pared. Esos golpes son las señales que vamos a estudiar. Un concepto clave que el Padre Pío manejaba era la transparencia del alma. Mientras estamos en la tierra, podemos ocultar nuestros pensamientos. Tu familiar, cuando vivía, a veces te mentía o te ocultaba cosas para no preocuparte. Pero ahora que ha muerto y ha visto la luz de Dios o el fuego purificador, se ha vuelto transparente. Ya no puede mentir. Su amor por ti se ha purificado de todo egoísmo. Si intenta hablarte, es con una pureza de intención absoluta. El Padre Pío decía: a los muertos nos aman con el amor de Dios. Así nos envían una señal. Es un acto de caridad perfecta. Esto es crucial para entender las señales. A veces, la gente tiene miedo de que el difunto venga a reclamar o a asustar. El Padre Pío desmentía esto rotundamente, salvo en casos de condenados, que rara vez tienen permiso para volver. Las almas del purgatorio o del cielo vienen a amar, incluso si vienen a pedir oraciones con gemidos. Es un acto de amor, porque nos están dando la oportunidad de ejercer la misericordia y ganar méritos para nosotros mismos. El Padre Pío también nos hablaba de la sensibilidad espiritual. Él decía que algunas personas tienen una radio interior mejor sintonizada que otras. A menudo, las madres, los gemelos o los esposos muy unidos tienen una capacidad natural, potenciada por el sacramento del matrimonio o por la sangre, para percibir estas señales. No es brujería, es la resonancia del amor. El amor crea un puente cuántico que la muerte no puede derrumbar. Si tú amaste mucho y fuiste muy amado, es probable que seas el receptor de estos mensajes. El Padre Pío animaba a estas personas no a tener miedo, sino a afinar el oído. Pero, ¿qué es exactamente lo que intentan decirnos? El Padre Pío resumía el mensaje de los difuntos en una sola palabra: an eternidad. Cuando un familiar intenta comunicarse, rara vez es para decirte dónde dejó las llaves del coche o para hablar de herencias a junque. A veces sucede por justicia. El mensaje central es siempre: a la vida sigue. Dios existe. Prepárate, ayúdame a llegar o déjame ayudarte a llegar. El Padre Pío insistía en que cualquier señal verdadera siempre nos lleva a rezar más, a confesarnos, a ir a misa en sí. Una supuesta señal te lleva a la ansiedad, al miedo paralizante o a alejarte de la iglesia. No viene de tu familiar, viene del tentador disfrazado. En esta primera parte debemos asentar la base de la paz en sí. Estás buscando señales con desesperación, con ansiedad, gritando: ¿por qué no me hablas? Estás creando un ruido estático que impide la comunicación. El Padre Pío
aconsejaba: cálmate en rezá. Entra en el silencio de Dios. An solo, en la brisa suave, se escucha la voz del Espíritu. Las almas no pueden aterrizar en un aeropuerto que está en medio de un terremoto emocional. Necesitan una pista de aterrizaje serena. El duelo es natural y el llanto es santo. Jesús lloró, pero la desesperación rebelde cierra la puerta. El Padre Pío nos invita a cambiar nuestra postura, a dejar de ser cazadores de fantasmas para convertirnos en receptores de gracia. Tu familiar fallecido no es un fantasma, es un alma, y las almas se comunican de espíritu a espíritu. A veces usan los sentidos, seomo veremos en la parte 2, a veces usan la mente parte 3, y a veces usan el corazón parte 4. Pero el canal siempre es la fe. Sin fe, verás una señal y dirás: ¿fue el viento o fue una casualidad? Con fe, verás la señal y dirás: gracias, hijo mío. La teología del Padre Pío sobre este tema es reconfortante porque elimina la soledad radical. Nos dice que la iglesia es una familia que habita en 3 pisos, a la iglesia triunfante ático en cielo, la iglesia purgante sótano en purgatorio y la iglesia militante planta baja antier. Hay escaleras y ascensores entre los pisos. Las oraciones suben y bajan. Las gracias suben y bajan. Y a veces, con el permiso del dueño de la casa Dios, los habitantes de los otros pisos bajan a visitarnos brevemente en la planta baja o nos golpean el techo para que sepamos que están ahí. El Padre Pío es el gran experto en estas visitas. Él recibía a miles de almas. Él conocía el protocolo del cielo. Y él nos dejó dicho cuáles son las 3 maneras en que los difuntos burlan la vigilancia de la muerte para dejarnos una carta de amor bajo la puerta. No son señales espectaculares de películas de Hollywood, son señales sutiles, íntimas, diseñadas solo para ti, porque solo tú conoces el código secreto del amor que os unía. Al prepararnos para entrar en la parte 2, te pido que hagas un examen de memoria. Piensa en esos momentos extraños tras el funeral. Ese olor a flores donde no había flores, ese sueño tan vívido que parecía real, esa paz que te inundó sin razón. ¡No! Las descarta. Guárdalas en tu corazón, porque en las próximas secciones, bajo la luz del Padre Pío, vamos a decodificarlas. Vamos a ver si cumplen con los requisitos de la santidad. Tu familiar fallecido quiere hablarte, pero no quiere hablarte de muerte. Quiere hablarte de vida. Quiere decirte que la tumba está vacía y que el amor ha vencido. Pero para escuchar ese susurro, primero debes creer que es posible. El Padre Pío te dice: hoy en Cree no estás loco por amar más allá de la vida. Estás simplemente ejerciendo tu ciudadanía celestial. El duelo es una herida que afecta no solo al alma, sino también al cuerpo. Extrañamos el abrazo físico, el sonido de la voz, el olor de la piel. ¿De quién se fue? El Padre Pío sabía que somos seres encarnados y que Dios, en su infinita compasión, a veces permite que nuestros familiares fallecidos utilicen precisamente los sentidos físicos para comunicarse con nosotros. Esta es la primera señal que debes discernir cuando lo invisible se hace, por un instante, tangible. El fenómeno más frecuente y poderoso que el Padre Pío validaba es la osmogénesis, la generación de olores sobrenaturales. El propio Padre Pío era famoso por emanar un perfume misterioso de sus estigmas rosas, violetas, ácido fénico, que sus hijos espirituales percibían a miles de kilómetros de distancia como señal de su presencia o protección. De la misma manera, el santo explicaba que las almas de los difuntos, al carecer de cuerpo físico, pueden manipular la materia sutil del aire para recrear un aroma que sea su firma de identidad. Imagina que estás en tu casa, solo, con las ventanas cerradas. De repente, sin ninguna fuente física lógica, o hay flores, no hay nadie cocinando, no hay frascos abiertos. Te envuelve una ráfaga intensa,
de un olor específico. Puede ser el perfume que usaba tu madre, el olor a tabaco de pipa de tu abuelo, el aroma a pan recién horneado de una tía, o un olor a flores frescas en pleno invierno. Para la ciencia materialista, esto es una alucinación olfativa provocada por la memoria. Para el Padre Pío es un now visitao. El santo enseñaba que el olfato es el sentido más conectado a la memoria emocional y al espíritu. Cuando un familiar fallecido quiere decirte, estoy bien o estoy contigo, a menudo elige su olor característico porque sabe que tú lo reconocerás al instante sin necesidad de palabras. Es una contraseña secreta entre tú y él. Sí hueles rosas donde no hay rosas, o tabaco donde nadie fuma. No corras a buscar una explicación lógica, detente. Cierra los ojos, respira ese aroma. Es el cuerpo espiritual de tu ser querido rozando el tuyo. El Padre Pío decía, el olor es el vestigio del paso de un ángel o de un alma. Agradécelo y no lo analices. Vívelo. Pero esta señal sensorial no se limita al olfato. El Padre Pío también hablaba del tacto sobrenatural. Muchas personas en duelo reportan sentir una presión física, una mano que se posa suavemente sobre el hombro, una caricia en el cabello, o la sensación inconfundible de que alguien se sienta al borde de la cama, hundiendo el colchón. El Padre Pío experimentaba esto a diario. Sentía tirones en su hábito o besos en sus manos, llagadas por parte de las almas agradecidas. Él explicaba que, aunque el alma no tiene cuerpo de carne, tiene una densidad espiritual que puede interactuar con la materia si Dios lo permite. Si você toque fantasma, no te asuste. El miedo es la respuesta natural a lo desconocido, pero el amor debe vencer al miedo. Tu familiar no viene a hacerte daño, viene a darte el abrazo que te quedó debiendo o que tú necesitas desesperadamente. El Padre Pío aconsejaba ansí, sientes una mano invisible, no la sacudos, quédate quieto y reza un Ave Marían. Es un acto de comunión de los santos. Es el cielo bajando a la tierra para secar una lágrima física. Existe también la variante de la temperatura. A veces, la señal es un cambio brusco en el ambiente de una habitación. Estás rezando por tu difunto y, de repente, sientes una oleada de calor agradable que te envuelve como una manta, o una brisa fresca en un día caluroso. El Padre Pío distinguía muy bien esto. Ansí el cambio de temperatura te produce paz y consuelo. Es una señal de un alma en gracia, cielo o purgatorio avanzado. Si te produce un frío hélido y terrorífico que te paraliza los huesos, es señal de una presencia demoníaca o de un alma condenada, lo cual es raro que Dios permita, pero sucede. La clave del Padre Pío siempre fue el fruto. Por sus frutos los conoceréis. La señal de tu familiar siempre traerá calidez al corazón, nunca terror paralizante. La señal auditiva es quizás la más delicada. El Padre Pío escuchaba voces, pero para nosotros, la señal suele ser más sutil. Puede ser escuchar tu nombre susurrado justo cuando te estás quedando dormido, estado hipnagógico, con la voz inconfundible de tu ser querido, o escuchar una canción específica en la radio en el momento exacto en que estabas pensando en él con tristeza. El Padre Pío llamaba a esto sincronicidades orquestadas. No es que el difunto sea el DJ de la radio, sino que, desde la eternidad, donde no hay tiempo, él puede organizar las coincidencias para que tú escuches lo que necesitas escuchar en el momento preciso. Si esa canción, esa frase o ese sonido te trae una paz repentina y la certeza de que él está bien, tómalo como una señal válida. El Padre Pío advertía, sin embargo, sobre el peligro de la sugestión. Cuando estamos desesperados por una señal, podemos inventarla. Podemos creer que el crujido de la madera es un paso o que una sombra es una figura. ¿Cómo distinguir la señal real de la imaginación? El Padre Pío daba 3 criterios de discernimiento para las señales sensoriales. A la inesperabilidad, a la señal verdadera,
te toma por sorpresa. No estás pensando en el perfume de tu abuela y de repente aparece. Si estás forzando la mente, quiero olerlo, probablemente sea tu cerebro fabricando la sensación. La señal de Dios es siempre un regalo gratuito e imprevisto. La brevedad en las señales sensoriales de los difuntos suelen ser efímeras. El olor dura unos segundos o minutos y se va. La caricia es un toque y desaparece. Dios no permite que las almas se queden deambulando eternamente. Vienen, entregan el mensaje y se van. Si el fenómeno es persistente, obsesivo o dura horas, hay que tener cuidado, pues podría ser algo psicológico o preternatural negativo. La paz posterior. Este es el sello del Padre Pío, después de recibir la señal, el olor, el toque, la voz zeta. Debes quedar en un estado de serenidad profunda. El dolor agudo del luto debe disminuir. Si la señal te deja agitado, con miedo a apagar la luz o con una curiosidad morbosa, no viene de Dios. A la señal de tu familiar es un beso de paz, no una película de terror. El Padre Pío también mencionaba el fenómeno de las luces y sombras benévolas. A veces, la señal visual no es ver al difunto de cuerpo entero, sino ver destellos de luz periférica, o notar que una habitación se ilumina sin razón eléctrica. El santo asociaba esto a las almas que ya están en la luz. Ellas irradian. Si ves pequeños puntos de luz o sientes que el ambiente visual se aclara cuando rezas por tu difunto, es una confirmación de que sus oraciones están siendo escuchadas y de que él está progresando hacia Dios. Un caso especial que el Padre Pío trataba con mucha delicadeza era el de las señales en los objetos, relojes que se detienen a la hora de la muerte, cuadros que se caen sin romperse, luces que parpadean. Aunque la parapsicología estudia esto como energía residual, el Padre Pío le daba una lectura espiritual. Si un objeto que era muy querido por el difunto se comporta de manera extraña, justo cuando tú estás en una crisis o necesitas una respuesta, puede ser una forma rudimentaria de comunicación. El alma utiliza la materia para decir estoy presente en tu vida cotidiana. Sin embargo, el Padre Pío pedía no obsesionarse con esto. No busques señales en las cosas muertas. Busca la señal en la vida de la gracia, decía. Pero si ocurre, acéptalo como un guiño cariñoso, no como un fenómeno poltergeist. El mensaje teológico detrás de esta primera señal sensorial es que la encarnación importa. Dios se hizo hombre, tuvo cuerpo y resucitó con cuerpo. Nuestros difuntos no son energía abstracta, son almas que esperan la resurrección de sus cuerpos. Por eso, usan el lenguaje corporal, olores, toques para anticipar ese abrazo final. El Padre Pío nos enseña a validar nuestros sentidos. No estás loco por oler a tu madre. No estás loca por sentir la mano de tu esposo. Estás experimentando la física de la comunión de los santos. Pero hay que tener cuidado. El Padre Pío advertía que el demonio puede imitar olores y sensaciones para engañarnos. ¿Cómo saber la diferencia? El demonio siempre apela al egoísmo o a la desesperación. Si la señal te lleva a pensar, él está aquí atrapado, pobrecito, no se quiere ir, es una trampa. Las señales verdaderas siempre apuntan al cielo, a la esperanza y a la liberación. Tu familiar no viene a decirte que se quedó en la casa. Viene a decirte que la casa del Padre es real. Para cerrar esta segunda parte, te invito a hacer un ejercicio de memoria sensorial. ¿Hubo algún momento, en los días posteriores al funeral, o en un aniversario, donde tus sentidos captaron algo imposible? ¿Un olor a rosas en un hospital? ¿Una caricia en medio de la noche? Si la respuesta es sí, y si eso te trajo paz, el Padre Pío te diría: hoy, ay, hijo mío, no dudes. ¿Al fue él? ¿Al fue ella? Dios le permitió bajar un escalón del cielo para darte las buenas noches. No analices el regalo con el microscopio de la duda. Acéptalo con el corazón de la fe. Sin embargo,
Los sentidos son solo la puerta de entrada. A veces, la señal no viene de afuera, sino de adentro. Viene cuando cerramos los ojos y nos rendimos al sueño. En la próxima parte, entraremos en el misterio de la mente nocturna. La noche es el reino del misterio. Para la ciencia, dormir es un proceso biológico de reparación. Para el Padre Pío, la noche era un campo de batalla y un salón de audiencias. El santo enseñaba que, durante el sueño, el alma se libera parcialmente de la tiranía de los sentidos corporales. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu queda en un estado de semilibertad, más receptivo a las frecuencias de lo invisible. Es en este umbral donde ocurre la segunda señal más poderosa que tu familiar fallecido puede usar en el sueño de visitación. Pero aquí debemos detenernos y aplicar el bisturí del discernimiento, porque no todo sueño es una visita. El 90% de las veces que sueñas con tu difunto es tu propio subconsciente tratando de procesar el trauma. Es tu memoria reciclando imágenes, miedos y deseos. El Padre Pío era muy cauto con los sueños, pero validaba a aquellos que cumplían con las características de una verdadera interacción sobrenatural. ¿Cómo distinguir un sueño de duelo psicológico de una visita real espiritual? El Padre Pío nos ofrece criterios claros basados en la lucidez, el mensaje y el fruto en uno, la hiperrealidad y la coherencia visual. En un sueño normal psicológico, las cosas son confusas. Sueñas que estás en tu casa, pero es la casa de tu infancia, o que tu familiar está vivo, pero enfermo, o las escenas cambian sin lógica. Es un caos narrativo. En un sueño de visitación, la característica principal es la hiperrealidad. El Padre Pío explicaba que cuando un alma tiene permiso de Dios para entrar en tu sueño, la experiencia es más real que la vida despierta. Los colores son vívidos, la luz es intensa y sobre todo, la figura del difunto es coherente y sólida. No se desvanece, no se transforma en otra cosa. Lo ves tal como es, o mejor dicho, tal como es ahora. Un detalle crucial que el Padre Pío señalaba es la apariencia rejuvenecida. Muchas personas reportan soñar con sus abuelos o padres que murieron ancianos y enfermos. Pero en el sueño de visitación los ven jóvenes, sanos, radiantes, con una edad aparente de unos 30 o 33 años, la edad de Cristo. El santo explicaba que esto no es una alucinación, es una visión del cuerpo glorioso. El alma en el cielo recupera su vigor perfecto. Si sueñas con tu madre que murió de cáncer, y en el sueño la ves sin dolor, hermosa y llena de luz, es una señal de que estás viendo su estado real en la gracia. El sueño psicológico tiende a recordar la enfermedad y el trauma del hospital. El sueño espiritual te muestra la victoria sobre la muerte. 2. La telepatía del mensaje urgente en los sueños normales. A menudo hablamos mucho, discutimos, o las palabras son incoherentes. En una visita real, el Padre Pío notaba que la comunicación es breve, directa y telepática. El difunto rara vez mueve los labios. El mensaje se imprime directamente en tu mente. Y lo más importante, el mensaje siempre tiene un propósito trascendente. Tu familiar no viene a tu sueño para hablar del clima o de chismes. Viene a decirte 3 tipos de cosas. En confirmación de vida, estoy vivo. No morí. Estoy bien. Este es el mensaje más común para calmar la angustia de los vivos que piensan que la muerte es el final absoluto. Instrucción o advertencia en reza más, perdona a tu hermano. Cuidado con ese negocio. El Padre Pío decía que las almas ven el futuro o los peligros que nos acechan y, por amor, piden permiso para advertirnos. Si recibes un consejo moral o de seguridad en un sueño vívido, no lo ignores. Petición de ayuda purgatorio a veces. El sueño no es luminoso, sino sombrío, pero no terrorífico. Ves ao defunto triste, pedindo água o diciendo, tengo frío o ayúdame. El Padre Pío, que era el gran abogado de las ánimas,
interpretaba esto inmediatamente como una solicitud de Santa Misa. El alma usa el sueño para decirte: estoy en el purgatorio, necesito tu oración para salir. Sisui, haces tú. No te asustes ni te sientas culpable. Levántate y encarga una misa. Es una señal de que confían en ti para su liberación. 3. El estado al despertar a la paz versus la angustia. Este es el criterio definitivo del Padre Pío. Por sus frutos los conoceréis. Sueño psicológico o pesadil. Te despiertas agitado, llorando, con el corazón roto, confundido, con miedo a volver a dormir. El dolor del duelo se reactiva y te sientes peor que antes. Sientes que lo perdiste de nuevo. Sueño de visitación. Señal de Dios ante. Despiertas con una sensación de paz sobrenatural, una electricidad suave en el cuerpo, una certeza absoluta de que estuviste con Él, aunque puedas llorar por la emoción. No es un llanto de desesperación, sino de gratitud. Sientes que el agujero en tu pecho se ha llenado un poco. El Padre Pío decía: cuando el cielo toca la tierra, deja un rastro de serenidad que el mundo no puede dar ni quitar. Si te despiertas sintiendo que fue real y esa realidad te consuela durante días, no lo dudes. Fue una visita. El Padre Pío también advertía sobre los sueños falsos o diabólicos. El demonio, que odia el consuelo, puede disfrazarse de tu familiar para torturarte. ¿Cómo saberlo? Si tu familiar te acusa, te culpa de su muerte, te dice que te mates, te induce a la desesperación o te dice herejías contra la fe. Ese no es él. Es el padre de la mentira usando una máscara. Las almas del purgatorio o del cielo jamás, bajo ninguna circunstancia, te causarán terror o desesperación. Pueden pedir ayuda con dolor, pero siempre con amor y humildad. Si el sueño te deja con miedo a la oscuridad o con culpa tóxica, recházalo y rocía agua bendita. Un fenómeno específico que el Padre Pío validaba dentro de esta señal es el sueño compartido. A veces, 2 o más miembros de la misma familia sueñan con el mismo difunto la misma noche o reciben el mismo mensaje. Esto rompe cualquier explicación psicológica de sugestión individual. Es una confirmación objetiva de que el alma visitó la casa. El Padre Pío veía esto como una delicadeza de Dios para confirmar la fe de la familia. ¿Qué hacer si recibes esta señal? El Padre Pío era muy pragmático. Agradece, no te obsesiones queriendo que se repita cada noche. Eso sería gula espiritual. Agradece el regalo de haberlo visto. Actúan si te pidió oración. Reza. Si te dio un consejo, síguelo. Si te dijo que está bien, deja de atormentarte. No busques intérpretes esotéricos. No vayas a que te lean las cartas, ni busques libros de interpretación de sueños mundanos. La interpretación está en tu corazón y en la doctrina católica. Si sueñas con un muerto, la respuesta siempre es oración y Eucaristía. El Padre Pío también consolaba a aquellos que nunca sueñan con sus seres queridos y se sienten tristes por ello. ¿Por qué a mi hermana sí y a mí no? ¿Acaso no me quiere? El santo explicaba que la falta de sueños no significa falta de amor. A veces, Dios no permite la visita porque sabe que el doliente se apegaría demasiado a la imagen onírica y no avanzaría en el duelo, o porque su fe es tan pura que no necesita muleta sensible. O a veces, el alma está tan inmersa en la contemplación de Dios que ya no baja a la imaginación humana. El Padre Pío decía: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si no sueñas con Él, es porque Dios quiere que te comuniques con Él directamente por la fe pura, que es un camino más alto y seguro. La teología del sueño en el Padre Pío nos recuerda que somos ciudadanos de 2 mundos. Durante el día, trabajamos en la tierra. Durante la noche, nuestro espíritu puede rozar la eternidad.
Tu cama no es solo un mueble, es un altar de descanso donde, si tienes el alma limpia, puedes recibir a los mensajeros de la luz. Si has tenido un sueño donde tu ser querido te abrazaba y te decía, todo está bien, y te despertaste con una paz que nadie te puede explicar, el Padre Pío te confirma, hoy, no fue un sueño, fue un encuentro, fue el amor burlando la muerte. Fue la segunda, señalan. Pero el viaje no termina aquí. Hemos visto los sentidos, cuerpo y los sueños semente. Ahora debemos subir al nivel más alto, el nivel donde el Padre Pío era un maestro absoluto. La tercera señal no se ve ni se sueña, sí sabe. Es la señal de la inteligencia espiritual y la protección providencial. Si las señales sensoriales son caricias y los sueños son visitas, la tercera señal es una acción de salvamento. El Padre Pío enseñaba que el amor de los difuntos no es estático ni pasivo. Ellos no están sentados en una nube tocando el arpa mientras tú sufres en la tierra. Si están en la gracia de Dios, ya sea en el cielo o purificándose, se convierten en agentes activos de la providencia divina. Esta señal es la más difícil de detectar para el escéptico, pero la más contundente para el creyente. Se manifiesta cuando ocurren coincidencias imposibles o intervenciones de seguridad que desafían toda probabilidad estadística. El Padre Pío llamaba a esto la sincronía de los santos. La protección física en el peligro inminente. El Padre Pío narraba numerosos casos de soldados durante la guerra o de campesinos en el campo que se salvaron de una muerte segura gracias a una fuerza inexplicable. Él atribuía muchas de estas intervenciones no solo al ángel de la guarda, sino a la intercesión directa de familiares difuntos que obtuvieron permiso de Dios para actuar como escudos humanos espirituales. Imagina que vas conduciendo y de repente sientes un impulso irracional y urgente de frenar o de cambiar de carril sin motivo aparente. Segundos después, ocurre un accidente fatal justo donde hubieras estado, o estás a punto de subir a un avión o tren y algo absurdo te retrasa. Se pierden las llaves, te enfermas de golpe y ese transporte sufre un siniestro. Para el mundo, esto es suerte. Para el Padre Pío, es la tercera señal. Es tu padre, tu madre o tu cónyuge fallecido, gritando a tu subconsciente o incluso manipulando levemente la realidad física para detenerte. El santo explicaba que los difuntos, desde su perspectiva eterna, ven el tiempo como un mapa desplegado. Ven el peligro antes de que ocurra. Y si tu hora no ha llegado, ellos ruegan a Dios, déjame bajar y desviarlo. Si has sobrevivido a un evento donde la lógica dictaba que debías morir o sufrir daño grave, Ipsilon Senchichi, una presencia familiar en ese instante de caos. No lo dudes. Fue él, ella, fue su amor operando como un campo de fuerza. El Padre Pío decía, a la muerte no quita la fuerza de proteger, la multiplicao, porque ahora protegen con el poder de Dios. 2. La resolución de problemas imposibles, el hallazgo. Otra faceta de esta señal es la aparición de soluciones a problemas que parecían callejones sin salida, especialmente problemas que angustiaban al difunto en vida o que afectan el bienestar de la familia que dejó atrás. El caso clásico es el de los documentos perdidos. Una viuda no encuentra los papeles de la pensión, o una familia está a punto de perder la casa por una escritura extraviada. Buscan durante meses sin éxito. Rezan al difunto desesperados. Y de repente, al día siguiente, el documento aparece en un lugar que ya habían revisado 10 veces. O una persona desconocida llama para dar la solución exacta. El Padre Pío se reía santamente de quienes llamaban a esto casualidad. Él decía, ¿crees que tu padre dejará que sus hijos pasen hambre si puede evitarlo desde el cielo? Las almas tienen la capacidad de iluminar nuestra mente para que miremos donde no habíamos mirado, o de influir en las circunstancias para que el documento aparezca. Si has experimentado una solución financiera o legal que llegó de la nada justo después de pedirle ayuda a tu familiar,
Esa es la señal. Es su forma de decir: sigo siendo el proveedor cuidador de esta casa. 3. La voz de la conciencia y el freno moral. Esta es la manifestación más sutil, pero espiritualmente más valiosa. A veces, la señal no es externa, sino interna. Estás a punto de cometer un error grave, una infidelidad, un negocio sucio, una palabra hiriente que destruiría tu familia. Y justo en el momento crítico, escuchas en tu mente la voz de tu familiar fallecido. O recuerdas una frase suya con una claridad atronadora que te paraliza. Sientes una vergüenza santa. Sientes que Él te está mirando, y ese sentimiento es tan fuerte que te detienes. El Padre Pío enseñaba que los difuntos actúan como guardianes de la moral familiar. Ellos ven el estado de tu alma y sufren si te ven en pecado mortal. Por eso, intervienen en tu conciencia. Si has sentido un freno de mano espiritual que te impidió caer en un abismo moral, y ese freno vino acompañado del recuerdo vívido de tu madre o abuelo, esa es la señal. Ellos están luchando por tu salvación eterna. No quieren que te pierdas. El Padre Pío decía: el mayor regalo que un muerto puede hacer a un vivo no es darle dinero, es darle vergüenza de pecar. 4. El encuentro providencial, personas mensajeras a veces. El difunto no puede venir directamente, pero envía a un embajador. Estás sumido en la depresión del duelo, pensando en quitarte la vida o en abandonar la fe. Y ese día, te cruzas con un desconocido en la calle o recibes la llamada de un viejo amigo que no veías hace años, y esa persona te dice exactamente lo que tu difunto te hubiera dicho. Te da el consuelo preciso, usa las mismas palabras, o te cuenta una anécdota sobre el difunto que desconocías y que necesitabas oír. El Padre Pío llamaba a esto la ingeniería de la gracia. Las almas en el cielo pueden inspirar a otras personas vivas para que actúen como sus mensajeros sin que ellas lo sepan. Si alguien te ha traído un mensaje de esperanza que sonaba a tu familiar, no descartes la conexión. Es la red invisible de la comunión de los santos tejiendo una manta de consuelo para ti. Discernimiento. ¿Cuándo es obsesión y cuándo es señal? El Padre Pío, siempre equilibrado, nos advierte a no vivas esperando que los muertos te resuelvan la vida. Si dejas de trabajar esperando que tu abuelo te mande la lotería, estás tentando a Dios. Si conduces imprudentemente pensando, mi mamá me protege, estás pecando de presunción. Si tomas decisiones basándote en señales confusas, en lugar de usar tu razón y la ley de Dios, estás en peligro de superstición. La verdadera tercera señal ocurre cuando tú has hecho todo lo humanamente posible y ya no puedes más. Es ahí, en el límite de tus fuerzas, donde entra la ayuda del cielo. La señal no sustituye tu esfuerzo. Corona. La tercera señal tiene una firma inconfundible: a la paz en la tormenta. Imagina que estás en medio de un huracán de problemas. De repente, sientes la presencia de tu ser querido y una certeza absoluta te invade. Todo va a salir bien. Y efectivamente, todo sale bien contra todo pronóstico. Esa certeza irracional, esa calma en medio del caos, es el abrazo del alma que ya ve el final de la película y sabe que termina bien. El Padre Pío nos invita a ser agradecidos. Muchos reciben estas protecciones y dicen: ¡qué suerte tuve! El santo nos diría: no fue suerte, ingrato, fue tu madre que se puso de rodillas ante Dios para que ese coche no te atropellara. Dale las gracias. Esta señal nos enseña que la soledad es una ilusión. Nunca estamos solos. Tenemos un equipo de seguridad invisible, trabajando 24 horas al día. Tu familiar fallecido se ha unido a ese equipo. Ha ascendido de ser un pariente terrestre a ser un protector celeste. Si miras atrás en tu vida, especialmente en los momentos más oscuros tras la muerte de tu ser querido, puedes identificar momentos donde algo te sostuvo
para no caer del todo, donde una mano invisible te sacó del pozo. Esa fue la tercera señal. Ahora que hemos recorrido las tres grandes avenidas de comunicación, sentidos, sueños, providencia, nos queda la pregunta más importante. ¿Y ahora qué hago yo? Si he recibido estas señales, ¿cómo respondo? ¿Cómo cierro el ciclo de comunicación para que no sea un monólogo del muerto, sino un diálogo de amor? Llegamos al cenit de nuestro viaje. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón, herido por la pérdida, pero sostenido por la fe, ha intuido la verdad, que el mundo moderno intenta ocultarla en la muerte, es una coma, no un punto final. Has identificado las señales. Tal vez has olido ese perfume inexplicable. Has sentido esa paz en un sueño vívido, o has visto como una casualidad imposible te salvaba de un desastre. Tu familiar fallecido ha hecho su parte, ha roto el silencio del más allá para decirte, estoy aquí. Ahora, la pregunta urgente que quema en tu alma es, ¿y yo qué hago? Quedarse solo en la recepción de señales es peligroso. Puede llevar a una obsesión sentimental, a una búsqueda constante de fenómenos paranormales o a un estancamiento en el duelo. El Padre Pío, maestro de almas y guía seguro en la oscuridad, nos enseña que el diálogo con los difuntos no debe ser un monólogo de ellos hacia nosotros, ni un apego morboso de nosotros hacia ellos. Debe ser un intercambio de bienes espirituales. La comunicación católica con los muertos tiene una estructura precisa. Ellos nos dan amor y protección. Nosotros les damos sufragio y memoria eucarística. Si rompes este equilibrio, la relación se enferma. Si solo pides señales pero no das oraciones, te conviertes en un parásito espiritual. Si solo lloras pero no actúas, te conviertes en una víctima estéril. En esta conclusión magna, vamos a desglosar los 4 pilares de la respuesta que el Padre Pío recomendaba para sellar este vínculo. Sagrado Aniyan, el pilar del sufragio, el oxígeno que ellos necesitan. La primera, y más urgente, respuesta ante cualquier señal de un difunto, es asumir que, aunque nos amen y nos protejan, pueden estar necesitados. El Padre Pío tenía una visión muy realista y severa del purgatorio. Él sabía que incluso las almas santas, aquellas que murieron en gracia y que ya tienen asegurado el cielo, a menudo deben pasar por una purificación dolorosa para limpiar la cerrumbre del pecado venial y las imperfecciones del amor. Cuando recibes una señal, un olor, un sueño, una ayuda, no asumas automáticamente. Ya está en el cielo, es un santo, no necesita nada. Esa presunción, decía el Padre Pío, es el mayor acto de crueldad que podemos cometer contra nuestros muertos. Si ya están en el cielo, tus oraciones no se pierden. Dios las aplica a otras almas necesitadas o aumentan la gloria accidental de tu familiar. Pero si están en el purgatorio y tú dejas de rezar porque crees que ya llegaron, los condenas a una soledad terrible. El Padre Pío llamaba al sufragio la oración por los difuntos oxígeno espiritual. Imagina que tu familiar está bajo el agua intentando salir a la superficie. Cada Ave María que rezas es una bocanada de aire que le envías. Cada misa que encargas es un impulso potente que lo eleva hacia la luz. Si tu familiar te ha enviado una señal, es muy probable que sea un grito doble en te amo y ayúdame. ¿Cómo responder a esto? La misa gregoriana an el Padre Pío recomendaba encarecidamente la serie de 30 misas. Seguidaos misas gregorianas por un alma. Si has tenido un sueño inquietante o una señal física fuerte, encarga estas misas. Es la bomba atómica de la gracia que rompe las cadenas del purgatorio. El rosario de los difuntos. No reces el rosario solo por intenciones generales. Reza con nombre y apellido, por el alma de mi Padre nombre, para que la sangre de Cristo lo lave. El Padre Pío decía que la Virgen María baja al purgatorio a buscar a las almas que son nombradas en el rosario. El ofrecimiento del dolor en este
es el sufragio más valioso y el más difícil. Tu duelo duele. Tu soledad quema. En lugar de desperdiciar ese dolor en quejas o depresión, el Padre Pío te dice, ofrece tu lágrima. Dian, Señor, este dolor que siento por su ausencia, no lo quiero desperdiciar. Te lo ofrezco como penitencia por los pecados que él cometió en vida. Que mi dolor sirva para pagar su deuda. Esto transforma el luto tóxico en luto redentor. Al segundo, el pilar eucarístico, la cita en el acantilado de la eternidad. La segunda forma de responder a las señales no es ir al cementerio a Hank, es un acto piadoso, sino ir al altar. El Padre Pío enseñaba una verdad teológica que a menudo olvidamos. La Santa Misa es el único lugar del universo donde el tiempo y la eternidad se fusionan. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, el cielo baja y el purgatorio se abre. Los ángeles, los santos y las almas de los fieles difuntos se congregan alrededor del altar. No es una metáfora, es una realidad mística. El Padre Pío veía el altar rodeado de miles de almas. Por lo tanto, la mejor manera de hablar con tu familiar fallecido no es ir a una sesión espiritista, ni hablarle a la foto en la pared. Es ir a misa allí. En el momento de la consagración y la comunión, tú y él estáis en el mismo lugar, adorando al mismo Cristo. ¿Cómo practicar la citao eucarística? El Padre Pío aconsejaba a sus hijos espirituales a hacer esto. Ve a misa con la intención específica de encontrarte con tu ser querido en el corazón de Jesús. En el momento de la elevación de la hostia, Gi interiormente, Señor, aquí estoy con nombre, lávalo con tu sangre, y permítele sentir mi amor en este momento. Al comulgar, entiende que estás recibiendo a Cristo, y en Cristo están todos los vivos y los muertos. Al tener a Jesús en tu pecho, tienes a tu familiar más cerca que si lo abrazaras físicamente. El Padre Pío decía, en la Eucaristía, abrazamos a nuestros muertos no con los brazos de carne, que son cortos, sino con los brazos de Dios, que son infinitos. Si has recibido una señal de tu difunto, la respuesta correcta es, anteveo en misa el domingo. Haz de la Eucaristía vuestro punto de encuentro semanal. Es la única videollamada segura y real que existe con el más allá. Allí no hay demonios que engañen, ni sugestiones mentales, solo está la verdad del amor que venció a la muerte. Tercero, el pilar de la caridad, el monumento vivo. La tercera respuesta es convertir el recuerdo del difunto en obras de misericordia. El Padre Pío se lamentaba de la vanidad de los funerales modernos, flores carísimas, que se pudren en 2 días, ataúdes de lujo, que se los comen los gusanos, monumentos de mármol que nadie mira. Él decía, ¡qué desperdicio! Con el dinero de esas flores, cuántas lágrimas de pobres se podrían haber secado y cuánto consuelo habría recibido el alma del difunto. Si tu familiar te ha hablado desde el más allá, no quiere mármol, quiere amor en acción. La señal que te envió es un mandato para que tú seas su extensión en la tierra. Tu padre era G, enero C, sé tu G, enero So, en su nombre. ¿Tu madre amaba a los niños? ¿Ayuda a un orfanato? En su nombre. ¿Tu esposo ayudaba a los enfermos? Visita enfermos por él. El Padre Pío enseñaba el concepto del monumento vivo. En lugar de gastar dinero en cosas muertas, haz una obra de caridad, dar comida, pagar una medicina, perdonar una deuda. A Dios al Señor. No hago esto por mí, lo hago en nombre del difunto. Que el mérito de esta buena obra sea todo para él. Esto es teología católica pura. Podemos ceder nuestros méritos a los difuntos. Imagina el poder de esto. Tu familiar, que ya no puede merecer, recibe de repente un tesoro de gracia porque tú has dado de comer a un hambriento en su honor. Esta es la respuesta más bella a sus señales. Le estás diciendo, tu vida
no terminó. Tu bondad sigue viva a través de mis manos. Si haces esto, la próxima señal que recibas no será de petición. Será allí, gratitudine explosiva. Sentirás una paz inmensa, porque sabrás que estás construyendo su escalera al cielo con los ladrillos de tu caridad. Cuarto, el pilar del desapego, el fiat de la liberación. Finalmente, la respuesta más difícil, pero más necesaria, a dejarlos. Irán a veces, recibimos señales porque nosotros, con nuestra desesperación y nuestros gritos internos, estamos reteniendo al alma. El Padre Pío advertía que el llanto rebelde, el que dice, no acepto tu muerte, Dios es injusto, ¿por qué me dejaste?, crea una cadena espiritual que angustia al difunto. El alma siente tu dolor como un peso que le impide volar libremente hacia Dios. Si tu familiar se ha manifestado para decirte, estoy bien, es probable que también te esté diciendo, déjame ir. No llores más, como quien no tiene esperanza. Vive tu vida, para que yo pueda vivir la mía en la gloria. El Padre Pío exigía a sus dirigidos el acto del fiat. Hágase, es el acto heroico de decir ante, amo, te extraño, me duele el alma, pero acepto la voluntad de Dios ante, entrego al Señor. No eres mío, eres suyo. Vuela libre. Cuando haces este acto de desprendimiento, paradójicamente, la cercanía aumenta. Mientras los retienes con egoísmo, te necesito aquí. Hay tensión. Cuando los sueltas con generosidad, ve con Dios. Ellos pueden bajar a visitarte con más frecuencia porque ya no hay barreras de angustia. La señal que recibiste es una invitación a cortar el cordón umbilical del dolor tóxico y reemplazarlo por el cordón dorado de la esperanza. La oración de sello y alianza basada en la espiritualidad del Padre Pío. Para concluir esta serie y darte una herramienta concreta, he sintetizado el espíritu del Padre Pío en esta oración. No es una fórmula mágica, es un contrato de amor. Úsala cuando sientas una señal, cuando tengas un sueño vívido, o simplemente cuando la nostalgia te golpee fuerte. Reza esto despacio, preferiblemente después de comulgar o frente a un crucifijo. Señor Jesús, dueño de la vida y vencedor de la muerte, creo firmemente que tus fieles no mueren, sino que se transforman. Creo en la comunión de los santos y en el vínculo indestructible del amor. Hoy, respondiendo a las señales que tú has permitido en tu misericordia, quiero renovar mi alianza con nombre Deo, Gifuntu. Señor, si el alma de mi ser querido necesita purificación, te ofrezco hoy todas mis oraciones, mis trabajos, mis alegrías y mis sufrimientos. Toma todo lo bueno que yo haga y aplícalo a su cuenta. Que mi vida sea su escalera. Al cielo alábalo con tu sangre preciosa. Libéralo de toda pena y ábrele las puertas de tu rostro. Y a ti, nombre, te digo, gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por tu amor, que sigue vivo. Perdono cualquier herida que me hayas causado, y te pido perdón si te fallé. No te retengo con egoísmo. Te entrego al corazón de Jesús y a los brazos de María, pero te pido una cosa. No te olvides de mí, desde tu lugar en la eternidad. Sé mi intercesor. Cuídame de los peligros del cuerpo y del alma. Avísame si me desvío del camino. Y cuando llegue mi hora, ven a buscarme junto con el Padre Pío y los ángeles, para que podamos cantar juntos la misericordia de Dios por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros y por nuestras almas queridas. Amén. Conclusión final. De huérfanos a embajadores, hemos terminado nuestro viaje. Comenzamos preguntándonos si era posible oír a los muertos y terminamos descubriendo que lo difícil es no oírlos, porque el universo de Dios está saturado de voces de amor. El Padre Pío, con sus estigmas y su sabiduría, nos ha quitado la venda de los ojos, nos ha mostrado que en los sentidos pueden captar el aroma del cielo, a los sueños pueden ser la sala de visitas de la eternidad. La providencia
es la mano de nuestros muertos protegiéndonos. Pero la lección suprema del santo es esta: no somos seres para la muerte, somos seres para la vida. Tu familiar fallecido no es un recuerdo del pasado, es una profecía de tu futuro. Él está donde tú vas. Él ya llegó a la meta y te está animando desde la grada. Las señales que has recibido no son para que te quedes mirando el vacío con nostalgia, son gasolina para tu santidad. Si sabes que Él te ve, vive de tal manera que Él se sienta orgulloso. Si sabes que Él te escucha, habla palabras de amor. Si sabes que Él te espera, camina recto para no perder la cita. Transforma tu duelo en misión. No seas un huérfano que llora en un rincón. Sé un embajador de la eternidad. Sal al mundo y di a la gente que la muerte es mentira para quien ama a Cristo. Consuela a otros con el consuelo que tú has recibido. Ayuda a otros a ver las señales. El Padre Pío te dice hoy, mirándote a los ojos con esa severidad dulce que lo caracterizaba: ánimo, hijo, la batalla es corta y el descanso es largo. Límpiate las lágrimas que te impiden ver las estrellas. Tu ser querido no se ha ido, solo se ha escondido en el corazón de Dios. Búscalo allí y lo encontrarás siempre. Gracias por acompañarnos en esta serie monumental. Ha sido un honor guiarte por los senderos de la mística católica. Si este contenido ha arrojado luz sobre tu oscuridad, si ha traído paz a tu tormenta, no te guardes el tesoro. Comparte esta serie con alguien que esté llorando. Suscríbete para seguir profundizando en los misterios de la fe. Y deja en los comentarios el nombre de tu ser querido para que toda nuestra comunidad pueda unirse a tu oración y ofrecer ese oxígeno espiritual que tanto bien les hace. Que la bendición de Dios Todopoderoso y la protección de la Virgen María, Reina de las Almas, descienda sobre ti, sobre tu casa y sobre tus queridos difuntos, y os mantenga unidos en el amor que nunca muere.